La maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales tiene dos especializaciones. La primera en Relaciones Internacionales, en la cual analizamos las relaciones que existen entre estados y actores en el ámbito internacional, y la segunda en Política Comparada, en la cual trabajamos los temas como funcionamiento del Estado, movimientos sociales, comportamiento electoral, participación política. Sé parte de la maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, estudia en la PUC. Buenas noches, soy Stephanie Rousseau, docente de la Maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Bienvenidos a esta tercera edición de Aula Abierta, un programa de la Escuela de Gobierno donde tratamos de llevar a sus casas algunos de los temas que tratamos en esta maestría. Hoy el tema que vamos a abordar es el del enfoque de género en las políticas públicas. Primero tenemos que definir qué es el género. Es un término que a veces lleva a discusiones muy apasionadas, pero en realidad el género es un concepto que se usa en las ciencias sociales desde hace muchas décadas y que nos sirve para entender cómo está organizada la sociedad, básicamente. El género es un conjunto de prácticas, de reglas, de valoraciones que se asignan a hombres y mujeres y que generan desigualdades en cada sociedad básicamente, pero de forma diferente, ¿no? Porque el género es una construcción histórica que está influida por la cultura. Entonces, el género nos sirve como categoría para entender cómo se estructura la sociedad y cómo se dan diferentes tipos de relaciones y prácticas que a veces son discriminatorias, que a veces generan formas incluso de violencia y que desde las últimas décadas han sido abordadas por el Estado en su política pública. Entonces, aplicar un enfoque de género, ¿qué significa en la política pública? Significa reconocer y visibilizar las diferencias que observamos en la sociedad entre hombres y mujeres y las desigualdades que son producto de estas diferencias que son práctica común, digamos, en las interacciones sociales. ¿Y qué significa? Luego de reconocer y visibilizar, significa diseñar medidas, programas, normas que puedan atender a estas diferencias y desigualdades para tratar de crear una sociedad más igualitaria. Este tipo de manera de formular, elaborar la política pública básicamente empieza a generarse en los años 90 del siglo XX, pero tiene antecedentes, digamos, desde el siglo XIX, en el sentido de que con la adopción de la democracia como forma de régimen político en muchos países, se da como objetivo en la política generar sociedades igualitarias, ¿no? Entonces, el enfoque de género es uno de los enfoques que, a partir de diferentes luchas sociales, decisiones estatales, convenios internacionales, se vuelve parte de los objetivos centrales de la política pública, ¿no? Entonces, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que haya una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Y este enfoque de género viene a raíz de la necesidad de ir más allá de una primera etapa, que es donde se pensaba
que simplemente al eliminar la discriminación abierta en las normas íbamos a poder alcanzar igualdad en la sociedad, ¿no? Después de los 70s, los 80s, nos dimos cuenta que no era suficiente, ¿no? Que no basta con tener normas neutrales, aparentemente no discriminatorias, para generar las condiciones de una sociedad más igualitaria. ¿Cuáles son tres grandes campos donde observamos las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Tal como lo hace la CEPAL, tal como lo hace el PNUD, la ONU, el Banco Mundial? Todos los grandes organismos regionales e internacionales ahora trabajan en base a un enfoque de género. Entonces, estos indicadores centrales son, por ejemplo, el número de escaños en el Parlamento, ¿no? Ocupados por hombres y mujeres, ¿no? Donde tenemos una brecha muy importante. En el Perú, ¿no? Más o menos las mujeres ocupan 1/3 de los escaños y el resto son los varones. También, y muy importante, el campo de la educación, ¿no? Entonces, todavía, si bien ha habido muchos avances, todavía las mujeres en proporción son menos educadas, es decir, alcanzan un nivel de educación menor en promedio que los hombres. Y otro campo muy importante, fundamental, es el campo del mercado laboral, el campo del empleo, en donde vemos que la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral también es menor. Primero, para utilizar un enfoque de género en la política pública, es decir, para aplicar este enfoque, se necesita datos, ¿no? Necesitamos contar con estadísticas que nos permiten visibilizar las desigualdades de género. Y eso se hace ahora, por ejemplo, en toda América Latina, a nivel mundial, ¿no? Disponemos de estadísticas bastante detalladas que pueden permitir a los tomadores de decisiones adoptar estas medidas y políticas que contribuyan a reducir las desigualdades. Por ejemplo, en el Perú, cuando nos referimos a la cuestión económica, a la cuestión política, podemos observar que el Perú se sitúa en comparación con otros países de América Latina, en algunos casos en una situación digamos, bastante favorable, y en otros casos realmente se encuentra en la cola en comparación con países de la región. Por ejemplo, suele ser muy importante cuando hablamos de autonomía económica, hablar de si es que las personas disponen de ingresos propios, ¿no? Entonces hay un indicador importante que es la población sin ingresos propios, ¿no? Y ahí vemos que el Perú, en comparación, por ejemplo, con Bolivia, con Ecuador, se sitúa en una posición relativamente mejor, aunque aún persiste una brecha de género importante, ¿no? Es decir, hay aproximadamente 13% más de mujeres que no cuentan con ingresos propios en comparación con los varones. Pero en Ecuador, en Bolivia, esta brecha es 2 veces más alta. Por otro lado, si observamos algunos indicadores que dan cuenta de la inclusión política de las mujeres, en el Perú hay mucho que hacer, ¿no? Y particularmente cuando hablamos de cargos en el poder ejecutivo, ¿no? Y particularmente cuando hablamos del gobierno local, ¿no? La tasa de mujeres elegidas como alcaldesas es bajísima en el Perú. Esperamos que en las próximas elecciones municipales y regionales esto vaya a cambiar, a mejorar, ¿no? Y básicamente eso tiene que ver con que a este nivel
no contamos con una medida importante, que es la medida de cuotas de género a nivel electoral, ¿no? Entonces vemos que ahí el Perú está bastante en la cola, ¿no? Tal como lo muestra la CEPAL en los datos de su observatorio de igualdad de género. El Perú cuenta con básicamente 3% de mujeres elegidas como alcaldesas, ¿no? Lo que realmente es un nivel de desigualdad bastante fuerte. Entonces, vemos que hay diferencias, ¿no? Si es que miramos el campo económico, el campo político, el campo sociocultural, ¿no? Y esto es importante de visibilizar porque cada país tiene un conjunto de situaciones diferentes y propias, ¿no? Que son productos de las instituciones, del rol de los actores políticos y del tipo de políticas públicas que se han creado a lo largo del tiempo. Y por eso voy a terminar esta clase de aula abierta mencionando un ejemplo de política pública que el Perú está recién empezando a abordar en su política pública, que es el campo de la creación de servicios de cuidado. El cuidado de las personas, de los niños chiquitos, sobre todo los niños que todavía no son de edad escolar, el cuidado de los adultos mayores dependientes, el cuidado de las personas con discapacidad, son históricamente tareas que han sido asignadas a las mujeres. Y estas obligaciones, estos roles, son uno de los factores cruciales que explican las desigualdades en el campo económico, en el campo político, en el campo educativo, ¿no? Entonces, entender las desigualdades en estas tres áreas nos permite diseñar medidas como favorecer la creación de servicios de cuidado de las personas dependientes que pueden aliviar esta tarea, este rol importante, fundamental en la sociedad que ha sido asignado históricamente a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando las mujeres no habían ingresado al mercado laboral, esto tenía sentido, ¿no? Digamos, que sean las principales cuidadoras, pero desde la década del 70, 80, cuando las mujeres ingresan al mercado laboral y exigen una mayor igualdad y una mayor autonomía económica, bueno, entonces en ese caso la sociedad tiene que transformar la forma como organiza socialmente el cuidado de las personas, ¿no? Y por eso en varios países de la región, empezando por ejemplo con Uruguay, que es un país pionero, también en Chile, también en Argentina, los gobiernos han empezado a diseñar políticas nacionales de cuidado. En el Perú contamos con un componente dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género que está dedicado a responder a los diferentes problemas que se presentan o los diferentes retos que se presentan en la sociedad para organizar el cuidado de las personas, ¿no? Entonces, estas medidas pueden, y esperemos que en el futuro el gobierno pueda seguir trabajando en la elaboración de diferentes medidas. Estas medidas pueden permitir que, por ejemplo, las adolescentes en particular puedan dedicarse a terminar su escolaridad secundaria, puedan emprender estudios superiores y no sean, en el caso, por ejemplo, de las adolescentes que se embarazan tempranamente, porque sabemos que es un problema, no sean obligadas de abandonar sus estudios o abandonar eventualmente más tarde la posibilidad de ingresar al mercado laboral,
¿no? También sabemos que las adolescentes muchas veces son encargadas por sus madres, les encargan muchas tareas en el hogar, ¿no? Entonces, contar con mejores servicios públicos y privados, sin fines de lucros, para el cuidado de los niños pequeños y los adultos mayores puede permitir cerrar un poco más la brecha educativa y también cerrar un poco más la brecha en cuanto a los ingresos de cada quien y la posibilidad de integrar el mercado laboral con mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Porque si bien las mujeres ahora ocupan un lugar muy importante en el mercado laboral, muchas veces se encuentran en un trabajo informal, más precario, hay una brecha ahí, se encuentran en un tipo de empleo que es a tiempo parcial, también eso es producto muchas veces de las responsabilidades que tienen en el hogar y muchas veces, como hemos visto en situaciones de crisis como la que enfrentamos en la pandemia, las mujeres salen del mercado laboral para cargar con las responsabilidades que tienen que ver con el cuidado de las personas en el hogar. Entonces, por todas estas razones, las políticas que se enfoquen en las dimensiones variadas que tienen que ver con el cuidado de las personas son políticas que pueden contribuir a disminuir las brechas de género y son políticas que son producto de un enfoque de género en la política pública. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado, les haya interesado y que estén atentos a las próximas ediciones de este programa de Aula Abierta. Para quienes deseen obtener información sobre la Maestría de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, pueden consultar con nuestros asesores. Hola, mi nombre es Eric Iriarteón, soy magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica del Perú. Mi tesis la hice sobre acceso a la información pública y entornos digitales, sobre todo porque ya venía trabajando mucha investigación de campo en materias de sociedad de la información y regulación de Internet. Sin embargo, cuando haces todos estos trabajos, si no tienes un sustento teórico, lo único que haces es reflejar la práctica constante. Es importante poder tener información y esto es parte de lo que nos proporciona la maestría en Ciencia Política. Enfrentarnos y darnos sustento, conocimientos que nos permiten no solamente preparar mejores informes, sino poder preparar, por ejemplo, investigaciones sobre quehacer social o sobre realidad nacional. También nos permiten tener instrumentos necesarios para enfrentar los fenómenos políticos que ocurren en nuestro país. Y algo que es sumamente importante es la capacidad que podemos tener de intercambiar con otras personas y crear toda una red de contactos que nos servirá para el futuro. El conocimiento y las herramientas que nos proporciona la maestría en Ciencia Política no solamente nos sirven para el trabajo que podemos hacer diario en nuestras diversas organizaciones, también nos sirve para analizar diversos fenómenos de la sociedad. No hay aspecto de la sociedad que no pueda ser entendible desde los conocimientos que nos proporciona la maestría de Ciencia Política.